voy a presentar mi... Buenas tardes, a continuación voy a presentar mi tesis doctoral titulada El discurso narrativo infantil de experiencia personal en niños pequeños, la construcción del instrumento de evaluación, que fue dirigida por la doctora Alejandra Stein y codirigida por la doctora Celia Rosenberg en el marco de un proyecto PUE en el CIMBE CONICET. Antes de iniciar, quiero agradecer al jurado por la lectura atenta y minuciosa de mi tesis. Para mí, sus aportes fueron realmente muy valiosos. Bien, la estructura de la presentación va a seguir la estructura del escrito, pero aquí por cuestiones de tiempo hice una selección de los aspectos más relevantes. En esta investigación abordamos el estudio y la evaluación del discurso narrativo infantil de experiencia personal en niños hablantes nativos del español. Y en este sentido, esta tesis se escribe dentro del marco teórico y epistemológico de las ciencias de la educación. En específico, también articula modelos psicolingüísticos actuales que parten de las premisas del constructivismo social, así como también conceptos de la psicología sociocultural del desarrollo humano y aspectos, nociones de la sociolingüística interaccional y el análisis conversacional. En el marco de estas perspectivas, se sostiene que que el lenguaje cumple un papel preponderante en la organización de los sistemas cognitivo y socioafectivo infantil, y en específico se destaca el rol que el contexto posee en este desarrollo. En tanto, se concibe que el desarrollo lingüístico se produce en interacciones cotidianas de juego, baño, comida, etcétera, en las que los niños aprenden a hacer uso temprano del lenguaje. En el marco de la sociolingüística interaccional se ha propuesto que el contexto orienta a los participantes para que puedan interpretar adecuadamente las emisiones lingüísticas mediante las llamadas pistas de contextualización. En lo que respecta a nuestro objeto de estudio, la narrativa de experiencia personal es una actividad muy frecuente y temprana en la infancia que permite dar cuenta de la estrecha relación que existe entre el desarrollo del lenguaje, la cognición, la emoción, el medio social y cultural, que tiene incidencia en posteriores habilidades de lectura y escritura, por lo que se vuelve sumamente importante estudiar esta forma discursiva de forma temprana. Ahora bien, existen distintas perspectivas de abordaje de la narrativa. Por un lado, hay enfoques que se han centrado en el estudio de sus propiedades estructurales y en tanto han abordado el estudio de la narrativa como construcción social, textual y discursivamente organizada. Mientras que, por otro lado, hay una serie de enfoques más situados que la conciben como práctica social que está moldeada por y que moldea múltiples contextos sociales. En esta tesis partimos de un abordaje amplio que integra ambos tipos de estudios, de enfoques. En primer lugar, entonces, existe un amplio consenso respecto al hecho de que al analizar la estructura narrativa debe contemplarse una dimensión macro y una dimensión microestructural. Cuando hablamos de la macroestructura nos referimos al script o al modelo interno, mecanismo de control global para los elementos de la historia mediante los cuales se organiza el relato, y supone también el encadenamiento temporal y causal de los eventos. Es en este contexto, en lo que respecta a la narrativa de experiencia personal, la propuesta pionera fue esbozada por la Bobby Wolensky, quienes sostienen que prototípicamente una narrativa posee un resumen, una orientación, una complicación, una resolución, coda o comentario final y una evaluación. Sin embargo, si bien partimos de este enfoque que fue pionero en el estudio de la narrativa de experiencia personal, hay que tener en cuenta que se llevó a cabo con adultos y hace más de 6 décadas. Por lo tanto, también se contemplan propuestas más recientes que colocan el foco en la narrativa infantil, como las de McCabe, Melzi, Giro, Uccelli, entre otras. La macroestructura también contempla la organización causal del relato, distintos tipos de relaciones causales, así como también el establecimiento de relaciones temáticas entre contenidos distantes del discurso. En lo que respecta a la microestructura, esta contempla los recursos lingüísticos que dan unidad al discurso y transmiten los acontecimientos relatados, así como también componentes léxicos y morfosintácticos, ¿no? Por ejemplo, la complejidad sintáctica, la longitud, teniendo en cuenta la cantidad de cláusulas o de palabras, y también recursos gramaticales y léxicos que hacen a la cohesión textual, como los conectores o las expresiones anafóricas. En segundo lugar, existe un enfoque, el de la etnopoética y el análisis de estrofas, que hemos contemplado aquí, que sostiene que la narrativa no puede asumirse a priori e independientemente del contexto o del entorno cultural más amplio en el que la narración ocurre, y distinguen desde este enfoque entre tres unidades discursivas de análisis: líneas, estrofas y episodios, en las cuales me voy a detener un poco más adelante. Y al momento de contemplar la evaluación de la narrativa infantil, se parte de una perspectiva dinámica que está basada en el enfoque de la psicología sociocultural de Vygotsky, en específico en el concepto de zona de desarrollo próximo,
y que es especialmente valiosa debido a que, a diferencia de las medidas estáticas, consigue medidas dinámicas que contemplan los niveles de desarrollo potenciales o próximos, es decir, no solamente lo que el producto, ¿no? Lo que el niño hace al momento de la evaluación, sino también el proceso, ¿no? Su capacidad de aprendizaje o modificabilidad, en tanto se analizan los cambios de respuesta del niño durante el mismo proceso de evaluación. En lo que respecta a la revisión de antecedentes, por un lado, se destacan las investigaciones centradas en aspectos estructurales y, contemplando la edad, se ha evidenciado un patrón de desarrollo narrativo. En tanto, a mayor edad, los niños elaboran narrativas con un orden temporal más preciso, mayor riqueza de contenido, mayor extensión, complejidad sintáctica, conexión causal y temporal entre los eventos narrados, así como también se ha evidenciado que emplean de manera más controlada los recursos cohesivos. Ahora bien, no todos los niños elaboran, estructuran la narrativa de la misma manera, sino que hay diferencias culturales y lingüísticas. En el caso de los niños hispanohablantes, se ha evidenciado una escasa preponderancia en la dimensión temporal y un foco que está colocado más bien en la descripción, contextualización e inclusión de evaluaciones, y también se ha destacado en el marco de estas narraciones el rol preponderante de la causalidad. También se han hallado narrativas por asociación temática o también llamadas multianecdóticas. Los estudios que han atendido a la variable circunstancias socioeconómicas son más escasos, pero por un lado han encontrado que niños que crecen en circunstancias no vulnerabilizadas suelen emplear relatos más cohesionados y complejos sintácticamente, y aquellos que crecen en circunstancias vulnerabilizadas suelen evidenciar más bien diferencias en el aspecto evaluativo, en tanto suelen tener habilidades narrativas contextualizadas y enmarcadas en el aquí y en el ahora de la conversación. Por otro lado, se destacan estudios que han atendido a las interacciones niño-adulto o niño mayor en el marco del hogar y otros contextos educativos, y han hallado la presencia de distintos estilos adultos para colaborar con la narrativa infantil. En el marco de la población hispanohablante se destacan aquellas estrategias que permiten contribuir a la organización causal y temporal del relato y a la evaluación de los eventos narrados mediante, por ejemplo, preguntas abiertas que estimulen a los niños a continuar. Este tipo de estrategias genera que los niños recuerden los eventos pasados en mayor medida, así como también que estructuren el relato de manera más coherente y produzcan narrativas más extensas. En definitiva, esta revisión destaca la necesidad de contemplar la comunidad lingüística y cultural a la cual el narrador pertenece, así como también de analizar el discurso narrativo infantil en el marco de interacciones tempranas, atendiendo a los apoyos del interlocutor. En lo que respecta a la revisión instrumental, hemos hallado una serie de instrumentos que están específicamente diseñados para evaluar la producción y o comprensión narrativa infantil, pero la mayoría de ellos contempla la producción de narrativas de ficción, mayormente en población angloparlante y en menor medida en población hispanohablante. Son escasos los que hallamos en población hispanohablante. Estos instrumentos en general implican el re-narrado de una historia previamente presentada de manera oral o visual. Sin embargo, en el marco de estos instrumentos se destaca la importancia de, al momento de evaluar la narrativa infantil, tener en cuenta aspectos macro y microestructurales, así como también se trata de instrumentos que poseen validez psicométrica, confiabilidad, consistencia interna, validez o empleando diversos procedimientos. Sin embargo, conciben medidas estáticas de rendimiento infantil. Es por ello que, en su conjunto, el resultado de las investigaciones revisadas enfatiza, por un lado, la importancia de continuar profundizando el estudio del desarrollo narrativo en nuestra región, considerando diferentes aspectos y dimensiones en el marco de situaciones de interacción. Por otro lado, la revisión instrumental da cuenta de que no existen pruebas para evaluar las habilidades narrativas en población hispanohablante que cuenten con fortaleza psicométrica, ¿no? Y especialmente narrativas de experiencia personal. Por lo tanto, es necesario elaborar instrumentos confeccionados para evaluar la producción de narrativas de experiencia personal en población hispanohablante. Y finalmente, si bien hallamos algunos estudios, muy poquitos, que han empleado la perspectiva dinámica de evaluación para contemplar la evaluación discursiva y narrativa, específicamente infantil, han destacado que es una técnica valiosa para analizar el progreso y los logros infantiles, y es por eso que debe contemplarse la evaluación desde esta perspectiva. En el marco de esta investigación, entonces, se proponen los siguientes objetivos generales. Contribuir a la producción de conocimientos sobre el desarrollo discursivo infantil de experiencia personal en niños hispanohablantes de 3 a 5 años que crecen en diversas circunstancias socioeconómicas. Y, en segundo lugar, construir y validar un instrumento de evaluación del discurso narrativo de experiencia personal
desde una perspectiva dinámica, que valore las características de la producción narrativa de esta población, así como el desarrollo real y potencial del niño. Para dar cuenta de estos objetivos, se plantean los siguientes objetivos específicos. Analizar y describir las características macro y microestructurales de las narrativas de experiencia personal producidas por los niños de 3, 4 y 5 años en grupos de diferentes circunstancias socioeconómicas, junto con las intervenciones de la evaluadora durante la construcción del relato, atendiendo al apoyo proporcionado a la producción discursiva infantil. En segundo lugar, construir un instrumento de evaluación narrativa a partir del análisis de los relatos de experiencia personal producidos por los niños de 3, 4 y 5 años y de la revisión bibliográfica e instrumental. Y finalmente, analizar la confiabilidad, consistencia interna y validez del instrumento construido. Considerando los objetivos propuestos y con el objetivo de abordar nuestro objeto de estudio complejo, evitando reduccionismos, se llevaron a cabo dos estudios, en el marco de un diseño no experimental, transversal, observacional y en el caso del estudio 2, instrumental, que contempló el empleo de estrategias metodológicas cuanti y cualitativas. Por un lado, el estudio 1, durante el cual se llevó a cabo el análisis de las narrativas de experiencia personal producidas por niños de 3, 4 y 5 años en diversas circunstancias socioeconómicas en Buenos Aires, y el estudio 2, que contempló la construcción del instrumento de evaluación y el análisis de sus propiedades psicométricas. A continuación voy a abordar cada uno de estos estudios, primero en lo que respecta a su enfoque metodológico y luego a los resultados obtenidos a partir de la aplicación de estos lineamientos metodológicos. Bien, entonces, en primer lugar, en lo que respecta al estudio 1, se construyó un corpus de 456 narrativas en el marco de una muestra de 228 niños y niñas que concurrían a salas de 3, 4 y 5 años en 5 instituciones educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las narrativas se obtuvieron en el marco de entrevistas semiestructurales individuales audiograbadas que llevé a cabo en cada uno de estos colegios mediante la adaptación del paradigma de producción narrativa de Peterson y McKay, en el cual me voy a detener a la brevedad, pero que aquí quiero mencionar que se trata de un paradigma que si bien fue construido para evaluar y obtener, ¿no?, narrativas de experiencia personal en niños angloparlantes de pequeños, fue posteriormente empleado por varios estudios que han atendido a población hispanohablante. Y desde este paradigma se sostiene la importancia de, primero, emplear un estímulo previo. Por ejemplo, yo les comentaba que había ido a un cumpleaños o les mostraba que tenía una curita que me había lastimado cayéndome la bicicleta y les preguntaba si les había sucedido lo mismo. Luego de emplear estímulos neutrales para alentar la autonomía infantil al narrar. En tercer lugar, de obtener al menos 3 narrativas por niño. Y por último, de minimizar la autoconciencia infantil. ¿Qué quiero decir con esto? Que el niño no tenía que concebir a la entrevista como una prueba, sino como un momento para conversar con otros. Entonces, siguiendo estos lineamientos, se llevaron a cabo las entrevistas, las cuales fueron luego transcriptas en cláusulas y unidades terminales. La unidad terminal comprende la cláusula principal más la subordinada, siguiendo las pautas chat que permitieron el procesamiento de datos mediante el programa CLAN. Al momento de codificar, se tuvo en cuenta el tipo de información por cláusula, la organización temporal, causal y temática, la cantidad de cláusulas y palabras y la diversidad léxica, empleando los comandos del clan FREC y MATTR respectivamente, la complejidad sintáctica, considerando el índice de subordinación, es decir, la cantidad de cláusulas por sobre la cantidad de unidades terminales, y la presencia de anáforas y conectores. Antes de pasar a los análisis estadísticos, en el punto 4, se llevó a cabo una confiabilidad intercodificador entre doctoranda y directora, y el puntaje alcanzado en cada caso fue de 86,7%, y en el caso de desacuerdo, la decisión final se estableció luego de un chequeo. Bien, de todas las conversaciones, de todas las entrevistas, se seleccionaron 2 narrativas, una refería a un momento grato y otra refería a un momento no grato, por eso el corpus de 456 narrativas. Bien, estos datos entonces fueron analizados estadísticamente, primero de manera descriptiva, luego de manera inferencial, contemplando regresiones Poisson, beta y gamma, siempre considerando como variable dependiente los diversos aspectos macro y microestructurales considerados y como variables predictoras la edad, las circunstancias y la interacción. Es importante mencionar que en el caso de la regresión beta, esta es muy flexible y permite modelar el desplazamiento regular de la localización de la media, pero también la heterocedasticidad, ¿no?, mediante el empleo de un parámetro de precisión. Entonces, y acá agradezco la observación del jurado, quiero comentar que si bien hemos incluido e interpretado en la tesis todos los casos en los que no solamente hubo
un efecto del modelo de media, sino también del modelo de precisión, aquí por razones de tiempo solo vamos a dar cuenta de los resultados del impacto de cada variable predictoria sobre las medias de la variable independiente. Mientras que el modelo de precisión, en cambio, da cuenta de la distribución de datos subyacente a esta distribución, es decir, qué tan dispersos o agrupados están los datos en torno a los valores de las medias. Bien, y en quinto y sexto lugar se llevó a cabo un análisis cualitativo en base a los postulados de la etnopoética y el análisis de estrofas y el análisis interaccional que contempló la autonomía conversacional a partir de una propuesta de Mels y colaboradores. En estos últimos dos puntos me voy a detener en breve. Entonces, en primer lugar, como ya comenté, se codificó cada cláusula atendiendo a cada tipo de información estructural: orientación, acción, descripción, evaluación y coda o comentario final. Como mencioné previamente, también se llevó a cabo un análisis cualitativo de las narrativas infantiles desde una perspectiva etnopoética y el análisis de estrofas, buscando analizar qué características retóricas presentan las narrativas. Entonces, a partir de las transcripciones y la reescucha de las grabaciones, las narrativas se segmentaron en episodios, estrofas y versos, buscando identificar las lógicas adoptadas por los niños que componen la muestra. En lo relativo al análisis interaccional, se consideró la autonomía del niño en función del tipo de intervención adulta. En este caso, el mío, en tanto fui quien llevó a cabo la entrevista. En base también a una de las sugerencias del jurado, quiero detenerme un poquito al respecto. Recordemos que las narrativas se obtuvieron siguiendo los lineamientos del Conversational Map, o sea que se procuró colaborar de la manera más neutral posible, fomentando la autonomía, y entonces se analizó la capacidad del niño para narrar de forma independiente, atendiendo a las intervenciones adultas desde una intervención más detallada, preguntas explícitas, cerradas, pasando por una intervención moderada, preguntas generales, abiertas, que estimulan a continuar con el relato, mínima, comentarios evaluativos o afirmaciones que retomen las palabras exactas de los niños al hacer una pausa, y neutral, que implicaba denotar simplemente interés o atención. Entonces, una vez codificadas todas las intervenciones adultas, se calculó cuáles eran las que predominaban. Si predominaba una intervención más bien detallada o moderada, esto era un indicador de que el niño requería mayor apoyo al narrar. Si predominaban las mínimas a las neutrales, se evidenciaba una mayor autonomía infantil al construir el relato. Bien, podemos ver en pantalla los resultados del análisis descriptivo general de las narrativas en lo que respecta a los aspectos macroestructurales considerados. Como podemos ver en el cuadro de la izquierda, los niños incluyen mayormente información relativa a las acciones y a las evaluaciones, mientras que las narrativas no suelen incluir coda. Si observamos el cuadro, la tabla de la derecha, podemos ver que en promedio se incluye más de una relación causal distinta por relato, así como también se presentan relaciones temporales y causales en proporciones similares. Los análisis inferenciales, quiero mencionar que siempre las regresiones tuvieron como nivel base los 3 años y las circunstancias no vulnerabilizadas. En el caso de la información macroestructural, no se hallaron efectos ni en las orientaciones, acciones, descripciones, ni codas. Sí se halló un efecto de modelo de medias en las evaluaciones, un efecto negativo de las circunstancias, es decir, que los niños que crecen en circunstancias vulnerabilizadas tienden a incluir una menor proporción promedio de evaluaciones, y un efecto positivo de la interacción, o sea que este efecto negativo se atenúa conforme avanza la edad. En lo relativo a la densidad temporal, tampoco, como podemos ver en el gráfico, se hallaron efectos ni de la edad, ni de las circunstancias, ni de su interacción, la interacción edad-circunstancias socioeconómicas. Tampoco se hallaron efectos al tener en cuenta los tipos de relaciones causales diversas incluidas por relato, pero sí en la densidad causal. Al igual que sucede con las evaluaciones, hay un efecto negativo de las circunstancias, pero positivo de la interacción. O sea que este efecto negativo se atenúa en el grupo de niños en circunstancias vulnerabilizadas conforme avanza la edad. A continuación se presentan los resultados de los análisis descriptivos generales de los aspectos microestructurales considerados. En lo que respecta a la primera tabla, podemos ver que los niños elaboran relatos extensos, tanto considerando la cantidad de palabras como cláusulas, así como también complejos sintácticamente, observando las medias del índice de subordinación y la escasa cantidad promedio de emisiones elípticas, que recordemos son emisiones de una sola palabra. En lo que respecta al MATTR, recordemos que mide la diversidad léxica. Esto refleja que las narrativas
están compuestas por una gran cantidad promedio de palabras diversas. Mientras que, como podemos ver en la tabla de la derecha, en general y desde la temprana edad de 3 años, los niños elaboran relatos cuyas emisiones se encuentran generalmente cohesionadas mediante el empleo de recursos cohesivos como los conectores y las anáforas. Los resultados inferenciales, por un lado, en el caso de las cláusulas y las palabras, dan cuenta de un efecto de la edad. A mayor edad, mayor cantidad de cláusulas y de palabras. Y este efecto se evidencia entre los grupos de 3 y 4 años y los grupos de 3 y 5 años, no así entre los grupos de 4 y 5 años. En el caso de las palabras también hay un efecto negativo de las circunstancias, pero aquí también hay un efecto positivo de la interacción circunstancias-edad, tal como mencionamos con las evaluaciones y la densidad causal. Y en el caso del el índice de MATTR, hay también un efecto positivo de la edad, en tanto a mayor edad, mayor diversidad léxica en todos los grupos en este caso. En lo que respecta a la complejidad sintáctica, en primer lugar, el índice de subordinación da cuenta de un efecto positivo de la edad. También a mayor edad, mayor es el índice de subordinación. Y también se da un efecto entre los grupos, o se observa un efecto entre los grupos de 3 y 4 años y de 3 y 5, no así entre 4 y 5. Y en el caso de las emisiones elípticas, se identificó un efecto negativo de la edad, a mayor edad, menor proporción, un efecto positivo de las circunstancias, es decir, que los niños que crecen en circunstancias vulnerabilizadas suelen incluir en mayor proporción este tipo de emisiones, y un efecto negativo de la interacción, lo que indica que la disminución de las emisiones elípticas con la edad es menos pronunciada en el grupo de niños en circunstancias vulnerabilizadas. Bien, por último, en lo relativo a los recursos cohesivos, no se hallaron efectos de ningún tipo en el caso de las anáforas y sí se halló un efecto negativo de la edad y de las circunstancias en el caso de los conectores a mayor edad y en los niños que crecen en circunstancias vulnerabilizadas incluyen una menor proporción promedio y hay, sin embargo, un efecto positivo de la interacción, lo que sugiere que en el grupo de niños en circunstancias vulnerabilizadas la proporción de conectores por relato aumenta con la edad. Acá podemos ver esta tabla en la que se resumen los principales efectos del modelo de medias hallados. Como vemos, en general los efectos se observan en los aspectos microestructurales, mientras que en los aspectos macroestructurales se observó una menor cantidad de efectos. Sin embargo, bueno, en los aspectos macroestructurales tampoco se evidenció efectos de edad, mientras que en los aspectos micro sí. En general, cuando hay un efecto de la edad, este efecto se da entre los grupos de 3 y 4, 3 y 5, no entre 4 y 5 años. Y en general, cuando hay un efecto negativo de las circunstancias, hay también un efecto positivo de la interacción, excepto en el caso de las emisiones elípticas, pero recordemos que son emisiones de una sola palabra. Por lo tanto, el hecho de incluirlas en menor medida refleja una mayor complejidad narrativa. Bien, entonces, a las características narrativas relativas a su composición macro y microestructural, en base al análisis cualitativo, podemos observar que subyacen cuatro tipos de lógicas. La canónica, una estructuración que sigue mayormente la lógica narrativa prototípica, propuesta por Labov y Walevsky. La cíclica, en la cual se incluye uno o más eventos que se retoman de manera constante a lo largo de toda la narración. La asociativa, cuyo foco está en la descripción de acontecimientos vinculados entre sí temáticamente, más que en la dimensión temporal o cronológica de los eventos. Y la enumerativa, que incluye una serie de hechos vivenciados que no siguen un orden temporal preciso, ni se reiteran de manera recurrente, ni se relacionan temáticamente. En el gráfico de la izquierda podemos ver la distribución general de las lógicas narrativas. Como vemos, la que predomina en mayor medida es la cíclica, seguida de la canónica y en medidas similares de la enumerativa y la asociativa. Y en el gráfico de la derecha podemos ver la distribución de acuerdo a las circunstancias y a la edad. Como vemos, la azul es la que predomina en todos los casos, mientras que luego al observar la edad podemos ver que a los 3 años hay una gran presencia de las narrativas enumerativas, que son las que están en violeta, y esto va disminuyendo a medida que aumenta la edad, mientras que, por ejemplo, se ve en mayor medida la lógica canónica. En el caso de las circunstancias, salvo la cíclica, que como mencioné, predominan todos los grupos, el resto de las lógicas narrativas se distribuye más bien de manera similar. Bien, como se muestra en la tabla, se halló que mayormente las intervenciones adultas fueron moderadas, ¿no? Preguntas abiertas, generales, que estimulan a los niños a continuar con el relato.
Pero también fue frecuente la presencia de intervenciones mínimas, comentarios evaluativos en los que se repiten las palabras exactas usadas por los niños hacer una pausa, eh, perdón, y comentarios evaluativos y repetición exacta de las palabras de los niños al hacer una pausa. Bien, los análisis inferenciales respecto a la autonomía infantil no evidencian efectos en lo que respecta a la intervención detallada. Sí, la intervención moderada evidencia un efecto negativo de la edad, o sea que a mayor edad requieren menos de este tipo de intervención, y positivo de las circunstancias, o sea que los niños que crecen en circunstancias vulnerabilizadas requieren en mayor medida de este tipo de intervenciones. En el caso de las mínimas y neutrales, hay únicamente un efecto negativo de las circunstancias, es decir, que los niños que crecen en circunstancias vulnerabilizadas requieren de este tipo de intervenciones que, recordemos, son las que dan cuenta de una mayor autonomía en menor medida. Bien, entonces, hasta aquí lo que implicó el estudio 1. Ahora, a partir de los resultados cualitativos obtenidos en el estudio 1, junto con lo hallado en investigaciones precedentes, se tomaron las decisiones para construir el instrumento de evaluación de las narrativas infantil que contempló justamente el estudio 2A. Y luego el instrumento construido se llevó a cabo, perdón, se analizaron sus propiedades psicométricas en el marco del estudio 2B. Cuando digo el análisis de las propiedades psicométricas, me refiero, por un lado, a la validez, que hace referencia al grado en el que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, y en este estudio contemplamos la validez de constructo, de contenido, en cuanto a validez interna, y la validez concurrente y diferencial en lo que respecta a la validez externa. Por otro lado, la otra propiedad psicométrica que se contempló fue la confiabilidad, que refiere a la confianza que podemos tener en los resultados, es decir, al grado en el que un instrumento mide con precisión lo que quiere medir y descarta el error. Y aquí se obtuvieron garantías de confiabilidad, por un lado, en lo que respecta a la confiabilidad intercodificadores, y por otro lado, a la consistencia interna del instrumento. Entonces, en primer lugar, en lo que respecta a el estudio 2A, se llevó a cabo, a partir de la revisión bibliográfica e instrumental, la redacción de los enunciados correspondientes a las dimensiones e ítems del instrumento. Esta primera, digamos, esta redacción que implicó la definición y operacionalización también de los ítems y las dimensiones, fue sometida a un juicio experto. Se consultó a 5 expertos del campo de la psicología, la lingüística y la educación, quienes valoraron mediante una escala Likert la claridad, la coherencia, la relevancia y la suficiencia de los ítems y dimensiones que conforman el instrumento. Y a su vez se llevó a cabo un cálculo del porcentaje de acuerdo y del AB de Aitken. Y todos estos procedimientos permitieron garantizar la validez de contenido, que implica poder observar de qué manera la prueba cubre una muestra representativa del área de conocimiento o de conducta que busca medir. A partir de estos resultados, se llevó a cabo una primera depuración del instrumento preliminar que fue sometida a una prueba piloto de 170 narrativas obtenidas en una nueva muestra de 170 niños, también de 3, 4 y 5 años, que concurrían a las mismas instituciones educativas. Para obtener los relatos se llevó a cabo el mismo procedimiento, pero ajustado, el cual voy a especificar en la diapositiva siguiente, en el marco del instrumento elaborado. Y los resultados obtenidos, entonces, con los resultados obtenidos se llevó a cabo en primer lugar un índice de homogeneidad, o también llamado coeficiente de correlación de Pearson corregida, para poder obtener más información acerca del comportamiento de los ítems. Y por otro lado, se llevó a cabo el análisis de la confiabilidad, como mencioné, en primer lugar, intercodificadores, codificando la doctoranda y directora. Y es por eso que se empleó un capa de Cohen tradicional. Y acá también agradezco la observación del jurado al respecto. Bien, en tercer lugar, se llevó a cabo la validez de constructo, que refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico mediante un análisis factorial exploratorio, para poder determinar si los indicadores consignados en las dimensiones del instrumento eran adecuados y precisos para medir la producción narrativa infantil. Entonces, se analizó la dimensionalidad del instrumento, es decir, cuántas dimensiones o factores subyacentes explican las relaciones entre los ítems del instrumento, considerando el gráfico de sedimentación y el análisis paralelo de Horn. Y esto nos permitió evaluar la cantidad de factores a considerar. Y respecto a la variable autonomía conversacional, se examinó su
su rol como variable predictora, tanto de los factores identificados como del puntaje total. En cuarto lugar, se obtuvieron garantías de confiabilidad también a través del análisis de la consistencia interna del instrumento en base al coeficiente alfa de Cronbach y omega de McDonald's, ordinales para el puntaje total, y finalmente la validez externa que establece el grado en el que un instrumento de medición, bueno, digamos, mide lo mismo que otro criterio externo, implicó la validez concurrente y diferencial. Se empleó en este caso una prueba de renarrado CAPI Story o historia de CAPI del Preschool Language Scales, el PLS5, que implica la visualización de una imagen y el renarrado de la historia a partir de esta visualización. Y se empleó esta prueba, y esto también agradezco la observación y quería mencionar, en tanto, por un lado, en el rastreo de antecedentes no se identificaron instrumentos especificados, perdón, confeccionados específicamente para evaluar la producción narrativa infantil que posean validez psicométrica, y por otro lado, debido a que ha sido confeccionado específicamente para contemplar la producción narrativa en niños hispanohablantes y ampliamente usado por el equipo. Bien, aunque, bueno, es cierto que es una limitación no poder contar con un instrumento de evaluación de la narrativa infantil de experiencia personal. Entonces, en este sentido, se llevó a cabo el análisis de la variedad concurrente mediante la correlación entre el puntaje obtenido en la prueba de historia de CAPI y el instrumento, y la validez diferencial implicó la comparación de los factores obtenidos en función de las circunstancias y de la edad. Bien, entonces, el instrumento de evaluación contempla dos elementos. Por un lado, el protocolo de obtención de las narrativas y por otro lado, la escala de diversas dimensiones. El protocolo de obtención, como ya he mencionado, se basa en el Conversational Map of Narratives of Real Experiences de Peterson y McCabe, y entonces se sostiene la importancia de obtener narrativas en el marco de entrevistas semiestructuradas individuales audiograbadas mediante el empleo de un estímulo previo, una experiencia significativa, que inviten al niño a contar sus experiencias, obtener al menos 3 narrativas por niño, una relativa a un evento grato, una a un evento no grato y una tercera que implican actividades en el jardín o en el hogar, colaborar con el despliegue del relato mediante el empleo de estímulos neutrales y, por último, como ya mencioné, esta idea de minimizar la autoconciencia infantil de manera que se lleva a cabo la evaluación de la manera más natural posible. Entonces, en este protocolo se especifica, ¿no?, el tipo de entrevista a llevar a cabo, de qué manera tienen que llevar a cabo, los lugares en los que se sugiere que se lleven a cabo, qué aspectos éticos hay que contemplar y el método de registro y transcripción de los discursos narrativos, junto con ejemplos que guían a los evaluadores, por ejemplo acá, de qué manera se espera que colaboren con el niño para poder justamente fomentar la autonomía infantil en la medida que el niño lo requiera. Bien, en segundo lugar, el instrumento contempló la escala de diversas dimensiones, mediante la cual se considera, en primer lugar, la lógica narrativa, y luego se puntúan elementos macro y microestructurales, y se analiza la autonomía infantil al momento de narrar. Es importante mencionar que, excepto la primera dimensión, las dimensiones 2 a 5 se puntuaron del 0 al 3 en base, como ya he mencionado, a los resultados obtenidos en el estudio 1 y las revisiones antecedentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cantidad de información macro o microestructural necesaria para colocar un puntaje de 0, 1, 2 o 3 se estableció considerando específicamente los resultados del estudio 1 y también teniendo en cuenta la bibliografía antecedente. Bien, entonces, como ya mencioné, el primer instrumento contempla las lógicas narrativas que presentan los relatos infantiles, buscando identificar de manera general y considerando la narrativa en su totalidad, la lógica estructural predominante de cada narrativa de acuerdo a cómo se configuran los eventos entre sí. Bien, en segundo lugar, la dimensión macroestructural contempla, en primer lugar, el tipo de información macroestructural presente por cláusula. Pero cuando la cláusula contenía más de un tipo de información, se empleó la siguiente jerarquía de ítems: evaluación, orientación, perdón, acción, orientación y descripción. Entonces, en el caso de que una cláusula de acción, descripción, orientación incluya un intensificador, un atenuante o algún otro recurso evaluativo, predomina la evaluación, sobre todo dada la relevancia que este componente informativo tiene en la producción narrativa de niños hispanohablantes. En cambio, en el caso de que una cláusula posea información acerca de acción, pero también orientativa y descriptiva, en este caso predomina la acción.
Y por último, si una cláusula posee información orientativa, pero también relativa a la caracterización de personas, lugares, objetos o hechos, en este caso predomina la orientación por sobre la descripción. Bien, en segundo lugar, se contempla el establecimiento de relaciones temporales, causales y temáticas en el marco de la narrativa infantil, atendiendo a la densidad temporal y causal, cantidad de relaciones temporales por sobre la cantidad y causales sobre la cantidad de cláusulas, los tipos diversos de relaciones causales establecidos por relato, motivación, causalidad física, psicológica y posibilitación, y en lo relativo a las relaciones temáticas se tuvo en cuenta el nivel de relación, consistencia y progresión entre las situaciones narradas. Por razones de tiempo no me voy a detener aquí, pero podemos ver en todo caso ejemplos en la parte de las preguntas. Importante. En el caso de la lógica asociativa, no deben puntuarse los ítems correspondientes a las relaciones temporales y causales, porque esto implicaría que los niños obtengan un puntaje menor, porque no están estableciendo relaciones de manera temporal o causal, cuando esto no es necesariamente, se ha demostrado, un signo de menor desarrollo, sino que refleja una forma de narrar diferente, tal como se halló en investigaciones antecedentes con niños hispanohablantes. Entonces, buscamos de esta manera valorar la heterogeneidad, rechazando una mirada que aporte una carga más bien prescriptiva o normativa en favor de ciertos modos de narrar en detrimento de otros, sobre todo en contextos educativos escolares. Bien. En tercer lugar, la dimensión correspondiente a la microestructura contempló, por un lado, la cantidad de palabras, de cláusulas, el índice de subordinación, recordemos total de cláusulas sobre total de unidades terminales, y la diversidad léxica mediante el uso del mateter. Por otro lado, la microestructura contempló la presencia de recursos cohesivos, ¿no? Conectores lógicos, causales, temporales, aditivos, adversativos, y anáforas, pronombres personales o críticos, para establecer relaciones entre los participantes del relato. Solamente se tuvo en cuenta si el niño los incluye o no en su discurso, sin considerar el contexto de uso de estos términos. Y finalmente se codificó cada turno de intervención adulta desde un puntaje 0 en las detalladas hasta un puntaje 3 en el caso de las neutrales. O sea que a mayor puntaje, mayor autonomía infantil. Bien. Eh, en lo que respecta a los resultados de los juicios de expertos, como podemos ver, los juicios analizados empleando el coeficiente B de Aiken evidenciaron que para estos jueces la mayoría de los ítems son claros, relevantes, adecuados y coherentes para medir la producción narrativa infantil. En específico, uno solo, el que está en rojo, evaluación, la coherencia en la evaluación, tuvo un acuerdo bajo. 8 de ellos, los que están marcados en marrón, tuvieron un acuerdo moderado. 13 de ellos, alto. Y 61 en verde, el total. Entonces, a partir de estos resultados y considerando considerando los comentarios y las observaciones de los jueces, se llevó a cabo una primera depuración del instrumento preliminar. Esta primera versión fue sometida, como ya les comenté, a una prueba piloto del instrumento, y acá quiero mencionar que más allá de la lógica, se analizaron todos los discursos en todos sus ítems y todas sus dimensiones en esta prueba piloto del instrumento. Y en la tabla podemos ver los resultados de la confiabilidad intercodificadores, que como podemos ver fueron en su mayoría buenos y excelentes, excepto en el caso de las descripciones, que no alcanzó el 0,70 mínimo necesario para demostrar la confiabilidad mínima. Y en el caso del análisis descriptivo de ítems, los valores de correlación ítem-dimensión fueron en su mayoría adecuados, excepto para 6 de los 20 ítems considerados, que son los que están marcados en rojo. La mayoría relativos a la macroestructura. A partir de estos resultados, se llevó a cabo una revisión y ajuste del instrumento. En específico, se eliminó el ítem de emisiones elípticas y se hizo un ajuste en la codificación y la redacción de los puntajes. En lo que respecta al análisis factorial exploratorio, necesario para obtener garantías de validez de constructo, se estimaron modelos de 1 a 3 factores considerando como base los resultados del gráfico de sedimentación y del análisis paralelo de Horn, ¿no? que sugerían de entre 1 a 4 factores. Y como podemos ver en la tabla inferior, tanto el modelo de 2 factores como el modelo de 3 factores dieron cuenta de un ajuste excelente. Sin embargo, por razones teóricas, nos quedamos con... No pasó la diapositiva, ¿verdad? Ahí va. Optamos por
por quedarnos con el modelo de dos factores correlacionados, en tanto presenta mayor claridad de la estructura subyacente del discurso infantil. En el factor 1, titulado Organización de la información estructural, longitud y relaciones cohesivas, saturan a nivel macroestructural el tipo de información por cláusula y a nivel microestructural los conectores, las anáforas, la longitud y el índice de subordinación. En el caso del factor 2, titulado Temporalidad, Causalidad y Complejidad Léxica, saturan a nivel macroestructural las relaciones temporales y causales en cuanto al tipo y la densidad causal y la diversidad léxica a nivel microestructural. Todos ellos evidenciaron cargas superiores al punto de corte, excepto en el caso de la coda, que evidencia una carga baja, pero que por razones teóricas decidimos conservar. Los resultados de el análisis de la consistencia interna evidencian que fue muy buena y que, como vemos en la tabla, la eliminación de ninguno de los ítems la modifica sustancialmente. La fiabilidad del instrumento total fue de alfa 83 y omega 83, considerándose buenos, y la autonomía infantil se constituye como variable predictora tanto del puntaje total como de cada uno de los factores. Finalmente, en lo que respecta a la validez externa, acá podemos ver las imágenes mediante las cuales se obtenían las narrativas usando el PLS5. Entonces, bueno, por un lado, la validez concurrente dio cuenta de correlaciones significativas, positivas y débiles entre el puntaje total del instrumento ponderado y el puntaje del test. Y la asociación entre el puntaje bruto ponderado de los factores 1 y 2 para ambos factores también fue positiva y débil. En el caso de la validez diferencial, se hallaron diferencias estadísticamente significativas según circunstancias socioeconómicas en el factor 2, con un tamaño de efecto pequeño, y los niños, o sea, lo que se halló es que los niños en circunstancias no vulnerabilizadas obtienen puntajes más altos en el factor 2 que quienes crecen en circunstancias vulnerabilizadas, mientras que no se hallaron diferencias entre las circunstancias y el factor 1 y el puntaje total, ni entre los factores y la variable edad. Entonces, la tesis brinda nueva evidencia respecto al hecho de que las narrativas infantiles de niños hispanohablantes poseen características propias que las distinguen de otros grupos culturales o lingüísticos. En específico, se evidenció la coexistencia de lógicas narrativas diversas que, lejos de ajustarse a una estructura predominante, reflejan, como ha sido evidenciado, la fusión de distintas tradiciones narrativas propias de una región latinoamericana. En el marco de esta tesis se da cuenta de la relevancia que tiene considerar factores interactivos y socioculturales en el desarrollo narrativo infantil, digamos, en vez de considerar estándares universales para evaluar el rendimiento narrativo. Los análisis macroestructurales, por un lado, dan cuenta de que la coda, ¿no? Ya he mencionado que las narrativas no solían incluir coda, pero este componente es opcional, sin embargo, requiere, como se ha evidenciado, de una destreza narrativa que se desarrolla junto con el andamiaje de un adulto o un niño mayor. El efecto únicamente en la información evaluativa da cuenta de la relevancia que tiene la producción narrativa de niños, en niños hispanohablantes este componente macroestructural. En tanto, tal como sostiene Giro, permite dar cuenta de las competencias narrativas infantiles emergentes con mayor precisión que otros aspectos narrativos. Al estudiar la causalidad y la temporalidad, hemos hallado un efecto negativo en las relaciones causales, no así en las temporales, de las circunstancias que se atenúa con la edad. Entonces, por un lado, esto se vincula con un estudio previo en el que atendimos a la coherencia causal narrativa y también hallamos un efecto en aquel entonces positivo de la edad en la causalidad, en la densidad causal, no en la densidad temporal, pero por otro lado, en aquel estudio no hemos contemplado las circunstancias. Aquí sí, lo que hemos visto es que, si bien los niños en circunstancias vulnerabilizadas tienden inicialmente a evidenciar una menor densidad causal, con la edad se aproximan al patrón evolutivo documentado en estudios previos, lo cual parece dar cuenta de la influencia conjunta de las circunstancias socioeconómicas y el desarrollo evolutivo en la construcción de la causalidad narrativa. Y al llevar a cabo el análisis de los tipos diversos de relaciones causales diferentes establecidas por relato, los resultados dan cuenta de que los niños de todas las edades, desde la temprana edad de 3 años, parecen incluir relaciones diversas en sus relatos, tal como se observó en investigaciones antecedentes que han estudiado la coherencia causal en el discurso narrativo infantil en niños hispanohablantes. Los análisis de la microestructura evidenciaron mayormente efectos de la edad.
significativos y positivos. Entonces, en este sentido, coinciden con lo hallado previamente respecto a la presencia de un patrón evolutivo, es decir, de que a mayor edad las narrativas se configuran por una mayor cantidad de palabras, de cláusulas, son léxicamente más diversas y sintácticamente más complejas. A su vez, el hecho de haber hallado efectos entre los grupos de 3 y 5 y de 3 y 4 años, no así entre 4 y 5 años, parece destacar, tal como se ha evidenciado, a los 4 años, la edad de 4 años, como punto de inflexión en el desarrollo narrativo y cognitivo discursivo y cognitivo infantil. El hecho de que se hayan observado efectos negativos en las circunstancias, pero positivos de la interacción, muestra que si bien las circunstancias socioeconómicas pueden incidir en lo que respecta a la inclusión de componentes centrales de la coherencia narrativa a mayor edad y junto con la trayectoria escolar y la participación en situaciones de interacción en el marco del nivel inicial, se amplían las oportunidades de elaborar relatos más extensos, cohesionados y con un mayor desarrollo de la perspectiva del narrador. Y finalmente, el efecto negativo de la edad en los conectores podría asociarse con un uso más robusto y ajustado, tal como se evidenció. Es decir, los niños podrían estar usando menos conectores, pero de manera más adecuada al contexto de uso. El análisis cualitativo evidenció una predominancia de la lógica enumerativa a los 3 años, mientras que a medida que aumenta la edad va observándose una mayor presencia de otro tipo de lógicas, especialmente la canónica. Esto da cuenta de la dificultad que tiene del desafío que implica para los niños pequeños poder elaborar relatos articulando los eventos entre sí, pero este desafío se va, digamos, logrando a medida que se va superando progresivamente con la edad. Y a su vez se destaca la necesidad de identificar adecuadamente la perspectiva infantil para poder colaborar con el niño en la construcción del relato. Asimismo, estos resultados destacan el valor de la etnopoética y el análisis de estrofas en tanto herramienta teórica y metodológica del análisis narrativo posible de ser empleada por diversos profesionales en ámbitos educativos, clínicos e investigativos que no necesariamente posean conocimiento específico al respecto. Y el análisis de la autonomía da cuenta de que el andamiaje mínimo y moderado justamente constituye un estilo narrativo que favorece la producción de narrativas complejas y coherentes y una mayor autonomía infantil. Y el efecto de las circunstancias en las intervenciones mínimas y neutrales puede estar vinculado justamente con este estilo narrativo contextualizado, apoyado en recursos paralingüísticos como los gestos o la prosodia, que en el contexto de la entrevista individual podrían haber incidido en que estos niños requirieran mayor intervención adulta. El instrumento de evaluación elaborado es una herramienta multidimensional que integra de manera articulada aspectos macro y microestructurales en el marco de diversas lógicas narrativas y también contempla la dimensión interaccional que ha sido escasamente contemplada en los instrumentos de evaluación revisados. Asimismo, obtuvimos garantías de validez, confiabilidad y consistencia interna que lo hacen un instrumento apropiado para contemplar la producción narrativa de experiencia personal de esta población y también avalan su uso investigativo, así como herramienta diagnóstica, formativa y de intervención en ámbitos educativos o clínicos. El nivel de rigor psicométrico alcanzado, a su vez, es equiparable al de los antecedentes revisados, de los instrumentos antecedentes revisados. Em, el instrumento, a su vez, posee factibilidad y escalabilidad. Acá agradezco también al jurado las apreciaciones. Me refiero, cuando digo escalabilidad y factibilidad, a que es factible de ser usado por un gran número de individuos, tal como es el caso de varios instrumentos revisados, en tanto implica su administración en una única sesión, puede ser usado en distintos contextos, como ya he mencionado, con un tiempo de administración breve y con pocos recursos materiales financieros. Y finalmente, el hecho de que la autonomía se haya constituido como variable predictora hace que el instrumento sea adecuado no solamente para evaluar la producción narrativa infantil en lo que respecta a la composición y características estructurales, macro y micro, sino también aspectos interaccionales. Entonces, esta tesis se propuso contribuir a la caracterización del discurso narrativo infantil de experiencia personal y su desarrollo en niños hispanohablantes de 3 a 5 años que crecen en circunstancias socioeconómicas diversas en Buenos Aires, Argentina, así como también construir un instrumento de evaluación narrativa y analizar sus propiedades psicométricas. Estos objetivos se han cumplido y en este sentido esta tesis presenta aportes en 3 ejes fundamentales. Uno teórico-metodológico, otro de aportes sustantivos y otro de aplicación. Voy a detenerme brevemente en cada uno de ellos. En primer lugar,
Los hallazgos obtenidos en el marco de esta investigación, mediante la combinación de enfoques teóricos y metodológicos, dan cuenta de la relevancia que tiene contemplar las dimensiones estructurales e interaccionales de las narrativas infantiles, tanto al estudiar el desarrollo discursivo como al construir un instrumento de evaluación. Asimismo, la articulación metodológica, cuántica y cualitativa sustentó la factibilidad del instrumento y permitió una comprensión profunda y situada del objeto de estudio, que amplió el alcance interpretativo de los resultados obtenidos y fortaleció la validez de los hallazgos. Finalmente, la perspectiva interaccional se destaca en tanto, como he mencionado, ha sido escasamente contemplada en los instrumentos revisados y además permitió una comprensión más cabal del fenómeno narrativo, que difícilmente hubiera emergido de un análisis circunscripto solo a la dimensión estructural y centrado en considerar el desempeño infantil en un único momento. En lo que respecta al eje de aportes sustantivos, los resultados de esta tesis contribuyen a la reflexión de la producción discursiva propia de nuestra población, sobre todo en lo que respecta a sus características estructurales, retóricas y relativas a la autonomía infantil. En específico, los niños de nuestra región, de Buenos Aires, Argentina, que crecen en diversas circunstancias socioeconómicas. Se destaca también la relevancia de abordar las habilidades y prácticas discursivas infantiles de manera contextualizada, considerando la edad, las circunstancias y su interacción. Y finalmente, se destaca la importancia de comprender a la producción narrativa infantil como una práctica situada que se co-construye en un contexto de interacción adulto o niño mayor, para un adulto o niño mayor. Y finalmente, respecto al tercer eje, se destaca la multidimensionalidad, pertinencia y especificidad del instrumento confeccionado para evaluar la producción narrativa infantil de niños hispanohablantes de la región, y también la solidez de la herramienta como insumo para evaluar el discurso narrativo infantil desde una perspectiva contextualizada, situada y dinámica, que va en línea con los enfoques contemporáneos en educación y psicolingüística en los que esta investigación se enmarca. En este sentido, esta tesis tiene implicancias pedagógicas. Por un lado, brinda nueva evidencia respecto al desarrollo narrativo infantil en niños hispanohablantes, y esto es muy importante porque los logros que se alcanzan en el dominio lingüístico y cognitivo durante estas experiencias previas al ingreso a la escolaridad primaria, luego serán capitalizadas en la alfabetización durante este periodo. Asimismo, la evidencia obtenida en lo que respecta al conocimiento del desarrollo narrativo constituye un insumo clave para impulsar el desarrollo de la competencia narrativa en el marco de actividades que tengan una función específica en el aula, y también para elaborar herramientas concretas de intervención que contemplen el contexto cultural y social de los niños desde una perspectiva dinámica que potencie la autonomía infantil atendiendo a las diversas lógicas adoptadas al narrar. Y finalmente, el instrumento constituye una herramienta situada, relevante para la toma de datos en investigación, pero también para el diseño de prácticas pedagógicas basadas en evidencia que incluyen evaluaciones e intervenciones integrales y que potencien el desarrollo del discurso narrativo, que tan vinculado está a la memoria autobiográfica, a la construcción de la propia identidad y aprendizajes posteriores como la lectura y la comprensión de textos. Como sostienen Mentive y Urrúa, los niños se benefician cuando reciben experiencias lúdicas y pedagógicas que los ayuden a estructurar aquello que necesitan narrar. Además, necesitan oportunidades de enseñanza intencionadas para incorporar recursos lingüísticos y progresivamente elaborar narrativas más comprensibles, y que quienes los escuchen empaticen cada vez más con el mundo de estos niños. En este sentido, nuestros resultados van en esta dirección. Por supuesto, nuestra tesis no está exenta de limitaciones. Por ejemplo, el tipo de estímulo empleado, si bien no se analizó en estricto, pudo haber llevado a que se produjeran determinadas lógicas de acuerdo al estímulo usado, digamos, empleado. Por ejemplo, un estímulo grato, como un cumpleaños, generalmente producía narrativas enumerativas, ¿no? Donde se predominaba la descripción de distintos componentes de, por ejemplo, un cumpleaños. En el caso de los eventos no gratos, solía predominar más bien una lógica canónica de una serie de acciones vinculadas temporal y causalmente en torno a un evento en el que los niños se habían lastimado. A futuro, se busca continuar explorando las características narrativas de estos niños en relación con el tipo de experiencia narrada. Si bien, como he mencionado, se destaca la factibilidad en los términos que especifiqué previamente, es cierto, y acá también agradezco la apreciación, que es preciso seguir trabajando para hacer una versión más breve del instrumento. Y, por otro lado, si bien hemos podido obtener garantías de validez a través de análisis exploratorios, requerimos estudios confirmatorios para seguir ajustando la estructura del instrumento, en específico en lo que respecta a la puntuación de ítems macroestructurales de las lógicas asociativas. Es necesario
en este sentido, hacer análisis psicométricos para este tipo de lógicas, porque si bien, como mencioné, buscamos justamente no penalizar a estos niños, esto es algo que estuvimos trabajando muchísimo y que tenemos que seguir trabajando para ver de qué manera contemplar la puntuación en estos casos. Y finalmente, si bien obtuvimos garantías de validez externa, es necesario realizar posteriores estudios de invarianza de la escala para observar si la estructura de factores se mantiene entre distintos grupos atendiendo a las circunstancias socioeconómicas. En definitiva, todo instrumento de evaluación, aunque posea buenas propiedades psicométricas, debe estar en continua revisión y mejoramiento. Aún considerando estas limitaciones, los resultados de las presentes tesis en conjunto brindan aportes sustanciales acerca del desarrollo del discurso narrativo comprendido entre los 3 y los 5 años, así como también el instrumento elaborado permite dar cuenta de las narrativas infantiles propias de esta población al momento de su administración y cómo pueden potenciarse con las ayudas del adulto. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, gracias al jurado por los aportes. Gracias a mis directoras por la guía y el acompañamiento durante todo este periodo. No sé si me estarán escuchando, me escucharán después, pero también quería especialmente agradecer a los colegios, a los docentes y a los niños, porque siempre me recibieron con una sonrisa, con los brazos abiertos para obtener los relatos, y quedo a disposición por preguntas y comentarios. Bueno, aquí también, como mencionaba una colega, mencionar que una tesis no se hace sola, entonces agradecer a todo el equipo y mis compañeros de investigación, que me parece algo fundamental. Muchas gracias. Bueno, puedo empezar, Eh, si les parece. Dale, Eh, Maya. bueno, Aileen, realmente fue un placer leer la tesis. Les cuento a Verónica y a Susana, también fui jurado en su tesis de maestría. Entonces, realmente em, la evolución que tuvo, digamos, de esos primeros, digamos, elaboraciones en el marco de los estudios en la maestría, digamos, a lo que llegaste a este momento, realmente es impactante. La tesis es eh, apabullante en todas sus dimensiones, realmente una tesis enorme. Fue un placer leerla porque realmente al leerla iba viendo, digamos, como esta evolución en tu trabajo y realmente eh, lo considero un aporte muy relevante, digamos, para todos los trabajos que venimos desarrollando en el ámbito educativo, ¿no? Tiene como también un impacto importante, potencial para todo lo que venimos pensando y que queremos promover en las aulas de jardín de infantes en el nivel, ¿no? Inicial. Así que bueno, eso, muchísimas felicitaciones. Recién en tu exposición incluiste algunos cuadros que sintetizaban resultados y que fueron realmente muy buenos porque, bueno, es una tesis que abunda en un montón de información, muchísimos resultados. Entonces esos cuadros sintéticos realmente fueron como de gran ayuda también ahora para seguir tu exposición. En cuanto realmente el diseño me parece eh, impecable y realmente destaco profundamente el trabajo que hiciste en relación al volumen de datos que estuviste manejando. No sé si tal vez entre el estudio 1, o sea, uno dimensiona el estudio 1, dimensiona el estudio 2, pero quizá una de las preguntas que te quería hacer, esto si podías ampliar eh, en total, ¿no? Como para poder dimensionar la magnitud del trabajo, esto en el total de cantidad de chicos, de horas, ¿no? Porque vos hablas siempre de narrativas, pero en cuanto a horas de grabación, en concreto, ¿cuántas fueron? Como ahí desarrollar un poco más. También eh, un poco, digamos, lo conozco porque algo hemos intercambiado previamente, pero si pudieras como ampliar todo lo que fue, digamos, el proceso justamente de la historia, lo que llamamos la historia natural de la investigación en relación
desde que obtuviste la beca digamos, a llegar como a este momento, ¿no? Entiendo que arrancó en pandemia o por ahí, ¿no? Estamos en 2025, en general suelen durar 5 años. Así que bueno, eso, si pudieses como ampliar ahí, realmente felicitarte y bueno, eso ha sido como muy grata la lectura, el análisis muy riguroso. Em, Me iba haciendo algunas preguntas, especialmente esto en relación a los estímulos, ¿no? El grato, no grato, cuando lo iba leyendo y iba encontrando después más adelante, mientras iba avanzando, ¿no? Me anotaba en el cuadernito algunas cuestiones y después como vos misma, como en la tesis, ibas como respondiéndome, entonces ahí había como un diálogo interno que se iba resolviendo. Me parece además muy bueno el haber eliminado eh, todo lo que son las intervenciones elípticas, ¿no? Por las características interaccionales que tiene la conversación con los niños, bueno, la conversación en general y bueno, con los niños también. Así que, bueno, en principio mis preguntas tenían que ver con eso, ¿no? Si podías ampliar un poquito la parte metodológica en sintetizando como la totalidad del estudio, de los 3 estudios de la tesis, y contar un poco más cómo fue, digamos, todo este proceso en el marco tan complejo de estos últimos años. Bueno, primero muchísimas gracias, Maya, por todas tus apreciaciones y te agradezco mucho que lo comentes porque es verdad que yo arranqué mi beca en marzo del 2020 y no pude tomar datos hasta mediados del 2022. No, si no me equivoco, Ale, corregime, pero creo que fue ese el año en el que empezamos con los datos. Así Y fue. eso fue, así fue, fue la verdad muy duro. O sea, yo al principio empecé trabajando con un corpus de datos que tenía el equipo, que no habían sido todavía analizados, ¿no? Y que también me sirvieron para ir, para empezar a pensar en toda esta codificación, en todas estas cuestiones, en, bueno, en qué aspectos me quiero detener. La narrativa es tan amplia que uno puede analizar un montón de cosas. Bueno, yo lo dije al principio, entonces desde ese lado me ayudó poder empezar a analizar este tipo de discursos. Pero claro, la toma de datos se inició al margen de que, bueno, 2021 fue todo tema de las burbujas y demás, y también no es fácil a nivel ético conseguir los formularios, digamos, conseguir que las familias asientan. A veces pasa que las familias asentían y el niño no quería salir, porque tampoco es sencillo. Si bien yo concurría a los colegios, participé, y esto lo pongo en el protocolo, ¿no? Que es importante en la medida de lo posible poder participar, que los niños te conozcan, que no sea que vos vayas. Más allá de todo eso, había niños que no querían acceder y si accedían, eh, por ahí después no se animaban a hablar. Entonces, eso fue todo un desafío, construir la muestra. Eh, Después, bueno, acá la verdad es que pudimos acceder también a muchos colegios a raíz de redes del equipo, eso también estuvo fue muy importante. Y es verdad que no lo medí en cantidad de horas, pero yo más o menos le calculo un promedio de 30 minutos por narrativa. A ver, había niños que me han narrado hasta 40 minutos, hay niños que me narraron 20 o me narraron 15. Entonces, en promedio yo creo que son 30 minutos por narrativa y si consideramos que son Por 220, niño, ¿no, perdón, Ale? por niño, por niño. Perdón, por niño, porque después yo sé, o sea, yo transcribía todo y después se inventaba las narrativas. Entonces, más o menos, considerando 228 niños en la primera muestra y 170 en la segunda muestra, un total de alrededor de 200 horas, calculo, de grabación y de transcripción. Así que eso por un lado. El tema de los estímulos, creo que me habías preguntado, también siempre yo trataba, esto no lo dije, trataba de contrabalancear, de no siempre empezar con el negativo o digamos el no grato, ni tampoco empezar siempre con el grato, ¿no? Para poder también controlar ese aspecto. Y en general siempre el corpus estaba formado por el inicial, por dos narrativas, una grata y una no grata. Pero si el niño aún así no, digamos, siempre, considerando el conversational map, buscamos obtener al menos tres narrativas.
A veces ellos solos narraban diversas narrativas gratas o no gratas, y si no, se buscaba obtener narrativas vinculadas con actividades previas, como mencioné, en el jardín o en el hogar. Y siempre, bueno, importante yo produciendo una narrativa previa, ¿no? Digamos, un estímulo previo más que... y eso invitaba a los niños siempre a narrar. En general, bueno, muchas investigaciones demostraron que lo que más invita a los niños a narrar es el estímulo no grato, en general. Sobre todo, por ejemplo, las investigaciones que realizó Marta Giro, bueno, en general lo que, o Melsi también, o el estímulo no grato. Pero también el estímulo grato muchas veces los invitaba a narrar sus experiencias en general vinculadas con un cumpleaños o un festejo. Em, Respecto a las emisiones elípticas, sí, como bien mencionás, al principio se tuvo en cuenta porque, por ejemplo, en este corpus que yo analicé, siempre se había tenido en consideración la presencia de emisiones de una sola palabra, pero la verdad es que en el contexto interaccional había muchas intervenciones que eran elípticas, pero porque respondían al mismo contexto de interacción. Entonces, y a raíz de los jurados, de los juicios expertos, hemos decidido eliminarla. Y luego, no sé si me está quedando por responder alguna otra pregunta, me anoté eso. No, no, está perfecto, está perfecto. A mí realmente esto, creo que, digamos, todo lo que se ve claramente, digamos, como lo no grato, digamos, lleva como a la estructura canónica, porque en general suele haber un conflicto, y lo grato, ¿no? Es como la narrativa del guión en términos de Nelson, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, eh, exacto, creo que ahí como es realmente importante haber mostrado como estadísticamente, me parece, como estas cuestiones. Em, sí, Esto, realmente felicitarte, hermoso el trabajo. También lo último que quería destacar, de que lo puse en el dictamen, pero este esfuerzo que hay en tu escritura, ¿no? La tesis está muy bien escrita y al mismo tiempo pensando, digamos, en el lector, estas recapitulaciones parciales que fuiste haciendo a lo largo de los distintos capítulos realmente formaban este contexto cognitivo del cual muchas veces hablamos en las clases, que nos permitían como ir ubicando estos distintos hallazgos, las dimensiones de análisis, la relación con la literatura previa. Entonces, realmente ese entretejido está muy logrado. Así que eso, de mi parte, muchas gracias, muchas gracias muchas por gracias. el trabajo. No, y gracias. Y acá también, bueno, el acompañamiento para mí de mis directoras, bueno, acá presente Alejandra, durante toda esta composición para mí fue muy importante para lograr todo este entramado. Eso, gracias. ¿Sigo yo? ¿O querés vos, Susana? Dale, Verónica, de ahí sigo yo. Bueno, bueno, coincido con las apreciaciones de Maya. A mí me pareció una tesis que si la tendría que calificar, diría que es sólida. Es sólida teórica y metodológicamente. Da cuenta de mucho conocimiento del campo, ¿no? Del campo en el que estás indagando. Fue un placer leerla porque está bien escrita, está muy bien organizada. El recurso de ir introduciendo las discusiones por capítulos me parece que es muy interesante, que al menos yo no lo he leído tan habitualmente en este tipo de escritos, ¿no? La tesis doctoral. Eh, Así que bueno, tomo la inspiración para las próximas tesis. Eh, y, digamos, me parece que este tipo de producciones da cuenta de la importancia de los equipos de investigación, ¿no? Es decir, de cuando el tesista tiene atrás todo un equipo, ¿no? Es decir, su directora, bueno, la codirectora, pero también, digamos, todo un equipo que lo constituyen los institutos de investigación, los centros de investigación. eh, que bueno, hay que decir que no la están pasando tan bien en la actualidad, ¿no? Por eso, digamos, en este tipo de resultados se ve la importancia, ¿no? de las inversiones, de invertir en la formación de los recursos humanos. Así que eso me parece muy importante. También me parece que es una tesis que, como decía Maya, da cuenta de mucho trabajo, un trabajo inmenso.
¿no? Es decir, los dos estudios, al menos para el tipo de tesis doctorales que hacemos en Argentina o que podemos hacer en Argentina, me parece que da cuenta de un trabajo inmenso. Generalmente los diseños instrumentales, que bueno, que requieren todos los análisis que vimos que hay que hacer, eh, digamos, requieren mucho esfuerzo, así que, digamos, yo valoro eso. Yo te había hecho un comentario en el dictamen que vos lo recuperás en la exposición vinculado a la intervención del adulto en esta modalidad de evaluación dinámica, que me parece que es muy interesante. Recuperás aporte, ¿no?, de los enfoques socioculturales, esta idea de zona de desarrollo próximo, que bueno, digamos, a mí me parece que es muy valiosa, ¿no? Hay que incorporar algo que en general no es tan tenido en cuenta en la evaluación, ¿no? No solo en relación a las narrativas, sino en términos generales cuando se hace evaluación psicológica, ¿no? Yo vengo del campo de la psicología. Eh, Me parece que es una tesis que dialoga muy bien con el conjunto de las ciencias de la educación. Vos mencionás ahí a la psicología educacional, y mencionás, bueno, marcos teóricos diversos que vienen como, digamos, de distintas líneas. Me parece que es una tesis que dialoga muy bien con muchos constructos psicológicos. Vos mencionás alguno, digamos, me parece que es relevante la cuestión de la memoria autobiográfica, eh, digamos, la cuestión de la identidad. También se me ocurría, digamos, todos los desarrollos vinculados a teoría de la mente y todo el vínculo, ¿no?, con las narrativas. Traes en una cita al final también otro constructo psicológico que es el de la empatía, ¿no? Entonces me parece que tiene un diálogo muy interesante con la psicología. Sea, como te decía, como yo vengo de ese ámbito, me parece que, digamos, que tiene derivaciones muy, muy importantes. También me parece que es importante que, digamos, tiene un interés para lo educativo, ¿no? Vos lo hacías explícito, por ejemplo, toda la vinculación, ¿no?, de lo que es el desarrollo del lenguaje oral, de la narrativa y el vínculo con el de la alfabetización, con el aprendizaje de la lectura, la escritura. Y, digamos, con ciertos también contextos más, si uno piensa en contextos más clínicos. Eh, una pregunta que se me ocurre hacerte es, digamos, ¿cómo pensás vos el uso de este instrumento de evaluación en relación a los docentes, ¿no? Porque me parece que este instrumento que vos construís, ¿no?, de evaluación de narrativas es interesante, pero me parece que también es desafiante para quien, ¿no? Es decir, no sé si un docente prototípico de inicial puede llevar adelante tan fácilmente esta modalidad dinámica de evaluación que implica como una lectura in situ de lo que el niño va produciendo, ¿no? Porque por ahí las evaluaciones en donde vos recoges el corpus y después lo puntuás o lo analizás es más sencillo, pero pienso, ¿no?, en esta cuestión dinámica en donde el que está llevando adelante la evaluación tiene que estar escuchándolo, obviamente, lo que el niño dice, pero al mismo tiempo está haciendo como algún nivel de evaluación. Y yo digo, bueno, también lo hace en relación a algún modelo que tiene en mente de lo que es una buena narrativa, o no, o por ahí me estoy equivocando. Digo, ¿cómo pensás eso en relación a la posibilidad de uso de un instrumento como este en un contexto auténtico, real, que es, por ejemplo, ¿no?, el nivel inicial? Em, y después una pregunta que es pero por una cuestión de interés personal que tiene que ver con que vos en el marco teórico, bueno, planteás, ¿no?, la perspectiva de la psicología sociocultural, y en algún momento hablas de enfoques socioconstructivistas y, digamos, los pensás como diferentes, si pensaste algún enlace ahí. O sea, porque me llamaba la atención que los planteabas como, bueno, enfoques socioconstructivistas, mencionabas a algunos autores, después la psicología sociocultural, mencionabas a otro, y uno podría decir que, bueno, no sé, el enfoque de la psicología sociocultural vygotskiana es un enfoque socioconstructivista también. Pero bueno, eso es, digamos, nada, es de un detalle porque me interesa el tema y me interesa el Discul- campo. Disculpa, se me cortó el final. Decías, No, no, no que sé te si a ustedes les pasó, decía, pero a mí se me cortó. la pregunta era, digamos, cuando armás tu marco teórico,
que me parece sumamente rico, hablas de la psicología sociocultural de raigambre vygotsquiana y hablas de enfoques socioconstructivistas. Entonces yo cuando lo leía decía, bueno, pero a ver, la psicología sociocultural es un enfoque socioconstructivista. Entonces digo, si pensaste, o sea, ¿por qué lo separaste, no? Ahí, pero te decía, es una pregunta que tiene que ver solamente por un interés. No es que te lo esté marcando como algo que considero que está mal en la tesis, sino como algo que me interesa intercambiar con vos. Esas dos cuestiones, Gracias. ama. No, gracias Verónica, gracias por tus apreciaciones, gracias por tus comentarios. Respecto a tu última pregunta, voy a arrancar por ahí. Bueno, quizás en la tesis se concibe como algo separado, pero no. Acá digamos, el punto de partida es el mismo, solo que por ahí quise decir digamos, la parte más clásica y los desarrollos más actuales, pero no como algo por separado, ¿no? A nivel teórico. Eh, y respecto a la alfabetización, perdón, a los contextos de uso, es cierto, y acá también, por eso mencionaba esta cuestión de sí, es verdad que es un instrumento que puede ser aplicado en una sola sesión, que no requiere más que un grabador, que no requiere, digamos, grandes dificultades para ser llevado a cabo, pero es cierto que es necesario o bien elaborar algún tipo de manual, o bien algún tipo de capacitación. Nosotros, bueno, con el equipo tenemos contacto en muchos colegios, hacemos capacitaciones docentes, a veces hacemos, digamos, talleres, también, bueno, porque muchas veces, bueno, con esta cuestión del vínculo con el hogar, pero bueno, esto, no me voy a meter en esto, pero sí me parece importante que si se quiere aplicar en el ámbito educativo, em, es necesario, sí, no es posible dar el instrumento y decir, bueno, este es un instrumento, o sea, o tenemos que elaborar un breve manual, ¿no? Por ejemplo, para qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que tiene que tenerse en cuenta, no solamente cómo colaborar con el niño, sino también, bueno, en todo lo que implica el estímulo, la grabación, esta cuestión de también considerar mediante alguna nota de campo los gestos que tan importantes son a nivel evaluativo. Entonces me parece que en contextos educativos es necesario algún tipo de esto, de un manual o de una capacitación o de alguna manera para que pueda, por supuesto que, como mencionaba, es algo que tenemos que seguir trabajando de manera de hacerlo también más económico, porque es verdad que si bien no requiere tanto tiempo de implementación ni demasiados recursos materiales, sí la transcripción y el análisis es ardua, entonces en este sentido es importante hacerlo más breve, de manera que sea más factible de ser empleado quizás más bien para el nivel educativo, ¿no? No tanto para ir para el clínico. Sí es verdad que ya, por ejemplo, ya se está empleando a nivel investigativo, por ejemplo, yo estoy en contacto con gente de equipos de Uruguay que están investigando la estructura narrativa y que, bueno, ya conocían mi trabajo de los congresos y demás, entonces me han preguntado por el instrumento y están, por ejemplo, obteniendo narrativas de la misma manera y analizándolas considerando estas dimensiones y estos ítems, pero sí a nivel educativo, y esto es algo que me parece que hay que seguir trabajando futuro, cómo poder implementar, cómo poder llevar este instrumento a los colegios, porque es muy importante, hay mucho énfasis al menos en Argentina, en lo que es narrativa de ficción, en lo que es cuento, que está perfecto, pero digo, es necesario también eh, contemplar la necesidad de que se produzcan narrativas de experiencia personal y de qué manera, bueno, como vos mencionabas, esto permite dar cuenta, ¿no? De cuestiones como la memoria autobiográfica, de la organización del pensamiento, de la estructuración. Entonces, en ese sentido, me parece que es algo que tenemos que seguir trabajando a futuro. Ujú. Gracias, Aileen. A vos. Bueno, Aileen, para mí también fue muy grato poder leer este trabajo vasto que hiciste. Lo presentaba ahí en mi informe, la contribución que haces al conocimiento en el campo,
en este tema en particular de narraciones de historias personales y para nuestra población hispana, que ahí siempre estamos, estamos en deuda en ese nivel de conocimiento, ¿no? Y yo creo que es por todas las que hemos hablado hoy día, eso indiscutible y la extensa revisión de literatura que has hecho, tanto teórica, empírica, de la región, fuera, y poder articular eso además de una manera muy clara para argumentar tus decisiones es bien notable. Así que también felicito todo ese trabajo y también los dos estudios. Y yo te había dejado algunas comentarios y algunos de ellos, no todos obviamente, me parece que podríamos como profundizar. Uno es esto de que hay alguna posibilidad. A mí me despertó esa inquietud cuando leía tu trabajo, que puede que existan distintos resultados en tu estudio, uno dependiendo de si tienes las experiencias personales positivas, entre comillas, versus las negativas, ¿no? Hay algunos estudios previos que han mostrado algo así, como que con las experiencias entre comillas, negativa, uno como narradora necesita exponer más hacer más referencias a la evaluación, a la orientación, em, y que con el caso de las experiencias positivas, ¿no? En donde uno supone más, probablemente ahí la empatía de que es positivo para todo el mundo. Entonces, eso es un aspecto que me gustaría escuchar de ti, que piensas respecto de esa decisión o si es algo que te parece necesario. Yo vi que tú lo reconocías al final en la discusión, pero eventualmente podría hacerse un análisis simplemente explorando qué tipo de narración, de evento se está contando, ¿no? Si es un evento positivo o negativo. Y eso también puede ser muy interesante reportarlo, creo, ¿ya? Ese es un comentario. El otro es esto de la forma de haber evaluado. Entiendo que microestructura, aquí en la presentación tú lo mencionaste al final como macro, pero parece que era micro. Bueno, lo que yo observaba en el caso de las narrativas que las habías categorizado en la lógica asociativa. em, Ahí a mí me pareció, no sé si eso no lo comprendí tan bien, pero lo que yo entendí es que en esos casos eh, lo que iba quedando era un puntaje MISI, ¿verdad? O sea, en los indicadores de, de relaciones causales y temporales. Y eso a mí me hace pensar que eso es obtener una distribución de tus puntajes distinta dependiendo del tipo de lógica narrativa, creo que le llamabas así, lógica narrativa, y eso podría afectar tus resultados en general de todas estas propiedades psicométricas que exploraste. Entonces, de eso también quería como escuchar tu posicionamiento, tu reacción a ese comentario. Y eso principalmente. Ay, me había anotado aquí otras preguntas nuevas que te había. Y también te quería invitar a que nos comentes. Perdona si esto tú ya lo explicaste en tu tesis, pero hoy día de nuevo me surgió como un resultado bien interesante que, que las diferencias según condición de vulnerabilidad socioeconómica o no estén más presentes para lo micro que la macro, y me parece que es interesante ahí que nos compartas una propuesta tuya de cómo entender esos resultados.
Y em, esto es una de las preguntas que está enlazada en el comentario que te decía antes respecto a esta decisión de haber no puntuado los factores, las características microestructurales de las narrativas asociativas, porque ahí planteas que hay como evidencia de que la ausencia, este tipo de narrativas no necesariamente indica un nivel de narración menor o descendido, como le queramos llamar, pero ahí no recuerdo bien qué tipo de evidencia es esa, como por qué en particular con la asociativa. También me surgía un poco esa duda, creo que en el caso de las enumerativas también hay ausencia de algunas de estas relaciones y entonces también me surge esa duda de por qué en particular con las asociativas. Em, eso, eso como para escuchar ahí tu reacción. Buenísimo. Muchas gracias, Susana, bueno, por tus apreciaciones que me ayudan un montón a seguir repensando, sobre todo a futuro, ¿no? Y como bien mencionabas también para publicar, ¿no? Porque hay todavía resultados que quiero publicar, ¿no? ¿No? Así que bueno, te agradezco en principio desde ese lado. Bien, respecto a el tipo de estímulo, bueno, es que claramente es así, es decir, no es algo que hemos analizado en estricto, la verdad que me hubiera encantado seguir analizando, pero un montón de cosas. La verdad es que por, bueno, varias cuestiones hubo que recortar. Eh, entonces también me parece interesante porque ciertamente el hecho de elicitar, bueno, obtener narrativas gratas, los lleva a enumerar, en general enumeraban distintas participantes, distintos elementos que había en un cumpleaños, y la comida que había, y los hechos que había. Entonces, en general, el foco estaba colocado en la descripción de esos eventos y, y generaba justamente la construcción de narrativas enumerativas. En cambio, en el caso de las canónicas, como bien mencionás, en general estaban compuestas por una orientación, ¿no? Estaba en lo de mi tía, en lo de mi abuela, y de repente había una piedra y me caí y me sangró y me pusieron una curita, bueno, canónica, ¿no? Y entonces este tipo de estímulos generó la producción de relatos canónicos con un foco en la causalidad y en la temporalidad. Es algo que no llegué a analizar en estricto, que me parece que es sumamente interesante poder a posteriori hacer análisis al respecto, ¿no? Porque es cierto que hay diversas lógicas al narrar, pero también es cierto que determinados estímulos están evidentemente haciendo que predominen ciertas lógicas sobre otras. Entonces, esto es algo que me parece súper interesante, que no llegué a analizar y que también podría haber incidido, bueno, en justamente digamos, puede ser que los niños produzcan más narraciones crónicas, pero también porque en general se obtuvieron narrativas más vinculadas con un evento no grato, que como mencionabas es uno de los estímulos que más los invita a ellos a narrar. Entonces, agradezco porque realmente es algo que es necesario seguir explorando. No lo hemos analizado en estricto, pero sí, me parece que es necesario tenerlo presente y seguir viendo de qué manera se distribuyen y de qué manera analizarlo, también estadísticamente, ¿no? Por otro lado, respecto a la narrativa asociativa, bien, esto es algo que hemos trabajado un montón, porque el instrumento requiere de un puntaje, el puntaje, como les mencionaba, iba del 0 al 3, y bueno, todo dependía, bueno, ustedes estuvieron viendo la escala, ¿no? Dependía, no todos se ponderaban de la misma manera, sino que las evaluaciones se contemplaba cierta cantidad, las acciones cierta cantidad, y la densidad temporal, causal, etcétera. Entonces, en el caso de la asociativa, ¿no? Como mencionaba, hay varias investigaciones con niños hispanohablantes, sobre todo los de Paolo Kelly, ¿no? Pero también de Rodino, bueno, también muchas investigaciones del equipo, que dan cuenta de que estos niños suelen narrar de manera asociativa. Y esto lo vi tanto en eventos gratos, porque solían narrar, por ejemplo, diversos cumpleaños a los que habían asistido, y en eventos no gratos, porque de repente contaban diversas maneras, diversos momentos en los que se habían lastimado.
siempre y cuando, por supuesto, ellos, digamos, trajeran los eventos. No es que yo les preguntaba por otro evento, ¿no? Las asociativas eran las que construían ellos mismos. Entonces, este tipo de narrativas, como se ha demostrado, no es que, bueno, dan cuenta de una capacidad narrativa menor porque no pueden elaborar una narrativa canónica con una orientación, una complicación. Entonces, el colocar un puntaje en las descripciones temporales y causales iba a implicar que estos niños obtengan un puntaje menor en estas dimensiones, que acá, y te agradezco la observación porque está, por un lado, la densidad temporal y causal, ¿no? Digamos, la cantidad de relaciones causales y temporales por sobre la cantidad de cláusulas a nivel macro. Y por otro lado está a nivel micro el hecho de emplear o no un conector para establecer esas relaciones. Entonces acá lo que nosotros estamos pensando es en cómo puntuar, porque como decía, por un momento pensamos en ponderar. Bueno, los niños que elaboran narrativas asociativas ponderamos el puntaje de las temáticas. ¿No? Bueno, en las canónicas ponderamos el puntaje de las causales. Entonces, es algo que todavía tenemos que seguir repensando, porque lo que no queremos justamente es eso, es penalizar otra forma de narrar que, como sostiene O'Kelly, no es incipiente ni menor, sino que refleja la narrativa, digamos, al servicio de otras, digamos, como que ellos quieren, mediante la selección temática, dar cuenta de otra manera de narrar y también hacer foco en otras cuestiones que no necesariamente son incipientes por no ser canónicas. Entonces, es algo a seguir repensando y es cierto, acá también quiero hacer la aclaración, quizás no se entendió del todo cuando lo quise reponer en la defensa, es que el análisis de la prueba piloto se hizo con todos los ítems, o sea, se puntuaron todos los ítems, se puntuaron todas las dimensiones, más allá de la lógica. Pero es cierto que si queremos justamente contemplar un puntaje diferente en las lógicas asociativas, hay que hacer un análisis psicométrico nuevamente, contemplando, como mencionabas vos, muy acertadamente, estas lógicas de respecto a las otras, ¿no? Pero bueno, en principio, la piloto, si bien se calculó las lógicas, es cierto que no calculamos la distribución como en el estudio uno y esa es una limitación también, y tampoco calculamos, digamos, no calculamos, no es que dejamos sin puntuar para esta prueba piloto la temporalidad y la causalidad. Pero sí, como bien mencionás, si queremos justamente contemplar un puntaje diferente, hay que hacer más análisis psicométricos considerando estas lógicas. Y la enumerativa, la realidad es que no se halló como tal en investigaciones antecedentes. Sí, por ejemplo, Páez, Coloma, bueno, en el libro, hay un libro que ellas tienen en el que dan cuenta de todo es un manual acerca de las narrativas, bueno, por ahí allá lo tienen, no sé el nombre, pero ellas como que hacen un estadio del desarrollo de las narrativas y dicen que la enumerativa, esta capacidad de aglutinar eventos que no necesariamente tengan una relación causal, temporal o temática, es como uno de estos primeros estadios de la narrativa, que acá coincide con que justamente son los niños de 3 años los que elaboran mayormente estas narrativas. Pero digamos, no ha sido una forma documentada como tal en el caso de la asociativa. Por eso es que no contemplamos, digamos, puntuar de manera diferente la enumerativa digamos, a diferencia de lo que es la asociativa. Em, no sé si me quedó algo por responder, vos decime, pero Mm, creo que no, que va por ese. no, creo que no. Clarísimo. Bueno, Bueno, ¿Puedo, creo que puedo agradecer yo antes de que termine esta parte? Porque yo también quisiera agradecer. Quiero agradecer, bueno, al jurado, realmente muchísimas gracias por no solo la lectura tan atenta y sus apreciaciones acerca del trabajo que realizó Ailín, sino también la disposición a hacerlo en los tiempos eh, que les pedimos para, bueno, en este contexto que nos atraviesa, poder que Ailín pudiera llegar a, bueno, a realizar, ¿no?, ciertas presentaciones en el mes de febrero, así que eso se los quiero agradecer muchísimo y también a la Secretaría de Posgrado que fue acompañando eso
también para que pudiéramos llegar a esta instancia en el día de hoy. Bueno, sumo los agradecimientos a los niños, a los jardines, a Celia, que aclaro que no puede estar presente porque no está, está de viaje, no está en Argentina, así que bueno, por eso ella, bueno, eh, me estaba mandando mensajitos, ¿sí? A ver cómo estaba yendo todo, hablamos ayer, hablamos hoy a la mañana, bueno, pero no podía conectarse en este momento, pero estaba pendiente de, bueno, de toda la defensa. Y bueno, yo también felicitarte, Aileen, realmente por la envergadura del trabajo que, bueno, implicó no solamente eso, construir conocimiento acerca del desarrollo narrativo, ¿no? Sino también, bueno, construir el instrumento y analizar las propiedades psicométricas bueno, como parte de tu trabajo de tesis doctoral. Así que, bueno, con tanta rigurosidad y así que, bueno, felicitarte por eso también. Muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias al CONICET también y a la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la beca con la que Aileen hizo el trabajo es una beca PUE, que es una beca, la hizo en el marco de un proyecto PUE, que bueno, en una línea de financiamiento que tenía, digamos, el CONICET para unidades ejecutoras. Así que bueno, eso también realmente fue un apoyo muy importante para poder llevar adelante este trabajo. Nada más. Sí, yo también agradezco, la verdad que lo del tiempo para mí fue muy, muy valioso, que lo hayan, o sea, no solamente la lectura atenta, sino también minuciosa, y en este tiempo, la verdad que para nosotras fue, nada, invaluable, así que muchísimas gracias por eso. Creo que Creo hay que que mandarlo le en... tenemos que avisar. Augusto está por Sí, ahí, le mandamos un mensajito por WhatsApp. dale. Eh, ahí donde está. Ahí le mandé. Bueno, Aileen, vamos a proceder a la lectura del acta. En Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre de 2025, a través de videoconferencia se reúnen los miembros del jurado, integrado por la doctora Verónica Zabaleta, la doctora Maya Migdalek y la doctora Susana Mendive, con el fin de evaluar la tesis doctoral elaborada por la magíster Aileen Franco Asinelli, titulada El discurso narrativo infantil de experiencia personal en niños y niñas pequeños, pequeñas, la construcción de un instrumento de evaluación. Se encuentra presente su directora, doctora Alejandra Stein. No se encuentra presente durante la defensa la codirectora, doctora Celia Rosenberg. La tesis aborda un tema relevante que se encuentra adecuadamente delimitado y fundamentado. Resulta original y rigurosa desde el punto de vista conceptual y metodológico. Se valora muy positivamente el arduo trabajo de constitución de corpus y transcripción para todo el proceso de análisis, diseño del instrumento y validación. Se destacan las conclusiones generales de la investigación que muestran que el desarrollo evolutivo de los niños, asociado a la trayectoria escolar y la participación en situaciones de interacción en el jardín de infantes, ampliaría las oportunidades de elaborar relatos más extensos, modulando el efecto de las circunstancias socioeconómicas. Asimismo, se valora el trabajo consciente y reflexivo que evidencia la investigación desarrollada.
Se trata de un escrito bien estructurado y organizado que delimita partes y capítulos que cuentan con una progresión temática consistente. El estilo de escritura es claro, conciso y fluido, lo que favorece la lectura de la tesis. En la exposición oral, la doctoranda presentó lo central de su trabajo con claridad y capacidad de síntesis. Acompañó su exposición con una presentación PowerPoint bien estructurada en la que incorporó, entre otras cuestiones relevantes, tablas de síntesis de los resultados, las que favorecieron su comprensión. Mostró una voz autoritativa para presentar y responder las preguntas y comentarios del jurado. Por todo lo expuesto, el jurado acuerda por unanimidad calificar la tesis como sobresaliente con recomendación de publicación. Y posgrado certifica como acta esta defensa. Así que felicitaciones, Ailín. Muchas gracias. Felicitaciones, Aileen. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Felicitaciones. Yo agradezco que me hayan invitado a conocer este trabajo y deseo lo mejor para tu futuro de investigadora, Aileen. Muchas Sí, gracias por los sí, aportes. Hay que sí, no seguir hablamos. trabajando. Sí, no hablamos de las líneas futuras, no te preguntamos, pero creo que todas acordamos en que realmente hay mucho para seguir cortando tela, trabajando, profundizando. Son resultados sumamente interesantes que seguramente queremos leer en variados papers, ¿eh? Así que adelante ahí. Bueno, Muchísimas muchas gracias a todos. gracias, yo también. Y bueno, Ailín, felicitaciones realmente. Muchas felicitaciones, Ailín. La verdad que fue un gusto, un gran placer y también un aprendizaje para mí poder acompañarte. Realmente el compromiso que has tenido con tu propio proceso de formación, con el trabajo de investigación que realizaste, con el equipo del que formas parte. No lo dijiste, pero durante todo el proceso vos también participaste junto con el equipo en acciones, digamos, de trabajo con educadores en distintos Ujú. contextos, em, bueno, en distintas localidades y, bueno, en particular después de que los jardines te abrieran las puertas y que terminaras el trabajo de relevamiento de información con los jardines, también tuviste instancias de, de- de trabajo con las Ujú. maestras y las directoras de las instituciones, así que bueno, eso también es algo muy, muy importante. Así que bueno, muchísimas felicitaciones y gracias, bueno, a todos quienes estuvieron al jurado, a posgrado, bueno, ya lo dije, y a todos quienes estuvieron involucrados en el trabajo. Para mí fue un enorme placer tanto contar con bueno, tu dirección, Ale. Eh, Realmente me sentí siempre muy acompañada y constantemente aprendiendo. Yo creo que miro para atrás y es increíble todo lo que crecí en estos años. Al equipo también, nada, me alojó desde el minuto uno. Yo no lo dije, pero yo intenté entrar con INSET previamente y no había podido. Y de repente conocí a este equipo y, perdón, de medio sensible. Y para mí fue hermoso y aprendí y siento que tengo un montón para aprender todavía. Y bueno, así que quiero agradecer el acompañamiento, bueno, de Celia, por supuesto, también, de quienes aprendo constantemente. Y para mí fue un honor tenerlas como jurado a ustedes. Realmente yo, nada, le escuchaba sus preguntas, leía, vi con qué detalle y minuciosidad leyeron mi tesis y realmente para mí eso es invaluable en el tiempo, sobre todo que tuvieron. Disculpen que lo vuelvo a decir, pero es una realidad. Así que bueno, gracias. Gracias de nuevo. Mm, Bien. A mm. festejar Que ahora. celebre, sí. Sí, a descansar y a festejar, A Aileen. descansar, sí, pan dulce, Navidad y tesis Sí. bajo el brazo. Muy bien. Sí.